pequeñita la letra. Allí, es un poquito mejor. Vamos a poner los cuadros porque así me guío mejor. Bueno, entonces, en la estadística descriptiva, el objetivo es organizar un conjunto de datos. En algunas ocasiones también cabe mencionar que podemos tener, por ejemplo, no pensemos ahorita en de dónde salieron esos datos, piensen en que hicieron algo que van a analizar y tienen un conjunto de datos. Entonces, primera parte, yo puedo tener un conjunto de datos y aquí me voy a pintar algunos números, por ejemplo, 23, 2, 4, 21, 25, 8, 3, 9, 9, 25, 2, 9, 8, 8, 8. Por decir algo. Ajá. Ahí en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Entonces, 5 por 3 tendríamos 15 datos en total. ¿Vale? Los que les estoy pintando. Voy a borrar algunas líneas guía que nada más de repente yo ocupo para contar o para hacer cosas. Tengo 15 datos, ¿no? Y hay otras ocasiones en las que realizamos algunos análisis o algunas encuestas o lo que ustedes quieran. Y a lo mejor tengo los siguientes datos. Voy a colocar aquí. Estos son los datos que más nos van a importar. 128, 100, 180, 150, 200, 90, 340. Voy a recorrer un poquito esto. Voy a quitar este anuncio. Ahí está. 105, 85 y 270. Y vamos a poner otros más. 265, 230, 150, 150, 120, 130, 80, 230, 200, voy a poner más todavía. 110, 126, 170, 132, 140, 112. A ver qué más se me ocurre. 90, 340, 170 y 190. Por decir algo. Ahí tengo dos conjuntos de datos. En el segundo caso, traté de que más o menos quedaran alineados. ¿Cuántos datos tenemos en total? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas y 1, 2, 3. Tenemos 10 por 3, tendríamos en total 30 valores. ¿Sí? En estadística, cuando vamos a analizar datos, sí es importante el número total de valores que vamos a analizar. Ay, aquí le cambié el color. Listo, 30 datos. Bueno, entonces, el objetivo de la estadística descriptiva, como dije, es la organización de datos. ¿Qué tipo de organización vamos a seguir? Puede ser de dos tipos, en forma de una tabla o directamente en forma de un gráfico. O auxiliando de las tablas, poder hacer esos gráficos, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, el objetivo primordial de esta primera etapa. Yo veo que ustedes ya han manejado este tipo de cosas. Lo primero que vamos a anotar como algo importante es el conjunto de datos que tenemos. Una regla importante en estadística es que si nosotros tenemos un conjunto de datos relativamente pequeño, como lo es este conjunto de datos, entonces realmente lo que debemos hacer es tratar a esos datos en forma de datos no agrupados. Hay una serie de operaciones y de cálculos que podemos aplicar cuando los datos no están agrupados. Podemos calcular el promedio de esos datos, podemos calcular la desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una serie de fórmulas
adecuadas cuando los datos se manejan así, sueltos, ¿no? Este sería mi dato 1, este mi dato 2, mi dato 3. No les hago absolutamente nada. Es la manera más sencilla de realizar un análisis estadístico, la más directa, y es la más adecuada cuando tenemos pocos datos. En cambio, observen la diferencia de la tabla que está en color rosa. En la tabla que está en color rosa, pues ahora tengo el doble de datos. Tengo 30 datos. Estos ya pueden considerarse una cantidad suficiente, no diría grande, sino simplemente suficiente, para tratar los datos en una forma que se llama datos agrupados. ¿Cuánto es suficiente? O sea, ¿cuál es el límite que divide entre hasta dónde voy a tratar los datos como agrupados y hasta dónde voy a tratar los datos como no agrupados? Más o menos, justamente el límite está por ahí de 30 datos. Si algo anda por ahí cerca a los 30, 28, 25 y por supuesto mayor que 30, ya podemos, ya podemos considerar, perdón, que son suficientes datos para tratar de hacer una agrupación. Bueno, para este tipo de datos que ya vamos a construir ahora, tablas, ¿sí? No nada más con un valor, sino con un rango donde yo pueda ir colocando esos datos donde van quedando. Se llama datos agrupados porque el objetivo principal es construir unas tablas que se llaman tablas de distribución de frecuencias. Las tablas de distribución de frecuencias se construyen observando los datos iniciales y organizándolos en unos rangos que se llaman clases. ¿Sí? Las clases van a indicar una serie de intervalos que tenemos que construir donde van a quedar estos datos agrupados. Y por lo tanto, en una misma clase pueden quedar más de un dato por poner allí. El número de clases y la forma en cómo se van a estructurar estas tablas, hay una serie de sugerencias que nosotros podemos seguir. No es que sean como las tablas únicas de la verdad y los mandamientos de la estadística. Hay muchas técnicas para realizar esta agrupación de datos. Nosotros vamos a ver las más usuales, las que son más comunes. Pero repito, no quiere decir que es lo único que existe en el campo de la estadística. Hay diferentes criterios para organizar clases, hay diferentes maneras, todas ellas son válidas dependiendo cómo son nuestros datos. Las dos más usuales son las que vamos a ver aquí y se basan en los siguientes procedimientos. Entonces, el día de hoy vamos a dejar un poquito de lado toda la parte estadística que tendría que ver con datos no agrupados y vamos a enfocarnos a construir tablas que se llaman distribución de frecuencias, donde a partir de clases nosotros organizamos todo este conjunto. Bien, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? ¿Se entiende la idea general de lo que vamos a hacer? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahora sí ya con las definiciones más formales. Ese fue los rayones de la introducción. Voy a necesitar esos datos. Los voy a dejar por aquí. Mejor voy a borrar esa parte. Borramos esto, que no necesitamos. Ya contamos cuántos datos son. Y ahí está. Bueno, entonces, punto número 1. Voy a ponerlo aquí. Primero vamos a definir lo que es una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias dice que es
una organización de datos que están particionados. Estoy errada esa palabra, ¿no? Pero es de como partidos. Que están particionados en varias categorías. A esas categorías se les llama clases. Voy a ponerlo con mayúscula. Y en donde se establece el número de valores, también lo voy a colocar en mayúscula, en cada una de ellas. Eso es nuestras distribuciones de frecuencia. Las tablas que vamos a hacer se llaman así, tablas de distribución de frecuencia. Bueno, entonces aquí ya tenemos dos palabras claves. La palabra clases y la palabra, o bueno, las palabras número de valores. Lo que tengo que hacer con esos datos de arriba es establecer categorías. Los datos de arriba son de forma numérica. Entonces, pues al ser de forma numérica, hay dos criterios para establecer la cantidad de clases que yo tengo que considerar. ¿Sale? Paso número 1. Entonces, el número de clases está definido. Uy, me habla un profesor. Permítame un segundo. Permítame. Bueno, buenos días, profesor Granados. ¿Qué pasó? Dígame. Sí.
Perdón, chicos, aquí, pues atendiendo unas cosas que, pues es que ya cerraron grupos, entonces ahorita algunos profes andan ahí, pues, aquí, pues ya saben, acomodando otra vez sus horas, y pues a mí me toca andar viendo ahí qué onda con eso. Vamos a ver. Entonces, el número de clases. Lo primero que debemos establecer para una distribución de frecuencias es el número de clases que vamos a considerar. Para establecer el número de clases hay dos criterios básicos. ¿Mm? El primer criterio se llama criterio de, y tiene el nombre de la persona, ¿por qué no se escribe aquí? Ahí está. Sturge, o Sturges, si lo quieren poner en español. Esta persona establece las siguientes condiciones. Dice así, para un conjunto que tenga datos mayores o iguales que 30, como en el caso que estamos tomando aquí, para calcular el número de clases, vamos a utilizar la siguiente expresión. Y la escribimos. K minúscula va a representar ese número de clases y lo vamos a calcular como 1 más 10.322 por el logaritmo base 10 de n. Voy a ponerle aquí, donde K representa el número de clases y n es el número de datos. ¿Sí? Entonces esa formulita, pues por ahí ténganla en cuenta, porque probablemente la estemos utilizando en varios problemas. Otro criterio que también se puede utilizar es el criterio llamado criterio de la raíz. En el criterio de la raíz es un poquito menos estricto. Aquí el criterio de la raíz dice que se puede utilizar desde un conjunto con n mayor o igual a 20. ¿Sale? Y para calcular K, que también van a representar el número de clases, simplemente tenemos que hacer el cálculo de la raíz del número de valores que tenemos. Entonces, cualquiera de los dos criterios son de utilidad, no es que uno sea mejor que el otro. Observen que cada uno como que tiene, digamos, su rango de validez. En este caso, el de la raíz es pues como menos, ¿cómo se podría decir? Estricto, ¿no? Es como que tenemos más valores ahí posibles que podemos ocupar en el caso de Sturges. Bueno, entonces es así como vamos a calcular el número de clases. Después de calcular el número de clases, que va a ser nuestra primera etapa para construir, voy a ponerle aquí, etapa 1, para construir nuestra distribución de frecuencias. Nuestra segunda etapa para construir la distribución de frecuencias es calcular lo que se conoce como etapa, ahí está, etapa 2. Calcular ahora el ancho de una clase o anchura de una clase. Para la anchura de una clase vamos a ocupar la siguiente expresión. La voy a colocar. En la anchura de una clase, R va a representar la anchura de la clase y la vamos a calcular como el máximo valor que tengamos en nuestros datos menos el mínimo valor que tengamos en nuestros datos dividido entre el número de clases. Esa es nuestra segunda etapa. Así vamos a construir el ancho de clase. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta?
No, profesor. Etapa 3. En la etapa 3, nosotros vamos a empezar a distribuir justamente nuestros valores en cada clase. Tenemos que elegir el número que va a empezar como el límite de la primera clase. Si recuerdan, bueno, aquí ya borré el esquema de la tablita, pero pues nuestra tablita va a empezar primera categoría, segunda categoría. Entonces yo tengo que establecer este valor, ¿cuál va a ser? Por facilidad, regularmente lo que se ocupa es el primer valor, el más pequeño que encontremos en nuestros datos. Entonces, vamos a ponerlo aquí justamente así. El valor más pequeño será el inicio de la primera clase. Después de ese inicio de la primera clase, lo que corresponde es calcular todos los otros límites inferiores de las demás clases. Ajá. Entonces, voy a ponerlo aquí con palabras. Para los límites inferiores de las clases siguientes, sume a el primer valor o el primer límite de clase, la anchura de clase. La anchura de clase. Y realice lo mismo de forma consecutiva. Estoy poniendo los pasos y ahorita lo aplicamos al problema, ¿no? Que están allá arriba los datos, vamos aplicando junto todos estos pasos. Pero sí quiero que los escriban primero y ahorita ya va a ser mucho más ágil, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor ahorita hay como que de manera consecutiva. Es algo muy sencillo. ¿Ok? ¿Ya está? Para construir ahora en la etapa 4 el límite superior de cada clase, lo que vamos a hacer es tomar, y voy a escribirlo con mayúscula, las cifras más grandes que pueden pertenecer a diferentes clases. Esta parte de diferentes clases lo voy a remarcar. Entonces, esa es la etapa 4. Etapa 5. Aquí está. En la etapa 5 vamos a construir las fronteras de clase. Parece muchas veces la palabra clase, ¿verdad? Hay que ir pues aterrizando esto ahorita del ejemplo para que ya no se confundan qué es cada cosa. Las fronteras de clase son las cifras utilizadas para separar las clases. Entonces voy a ponerle aquí eso. Se utilizan para separar las clases pero aquí viene lo diferente. Porque lo anterior también, ¿no? O sea, ya tenemos un intervalo, decimos, ¿para qué otra frontera? Ah, sin
los espacios creados por los límites de clase. Ujú. Entonces, bueno, ahorita lo realizamos. Etapa 5, vamos en la 5. Ya tenemos nuestros límites de clase, fronteras de clase y ahora la última etapa, que es lo de las marcas de clase. Ya con eso terminamos. Etapa 6. Marcas de clase. En las marcas de clase nos referimos a los puntos medios, de las clases. ¿Sale? Y bueno, ya está. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esta serie de pasos para construir esas tablas que estamos siguiendo y vamos a aplicarlo a los datos de allá arriba. Probablemente de repente esté subiendo y bajando para ver algunos datos. Ustedes disculpen, pero pues es la única manera, ¿no? De tener todo junto y pues ir avanzando. Entonces, no se vayan a marear. Vamos a ver. Etapa 1. Entonces, aquí en la etapa 1 no podemos trabajar, bueno, sí podríamos trabajar las dos opciones, pero en realidad, pues lo que tenemos que hacer es elegir una de ellas. Entonces, solo porque fue la primera que escribí, no hay ninguna otra razón en particular, voy a elegir para este caso esta regla, la regla de Sturges, ¿sale? Tengo 30 datos, entonces voy a calcular el número de clases que necesito. Si aplico la regla que está aquí, entonces me va a quedar lo siguiente. Escribimos aquí, aplicado a los datos. La operación que tengo que realizar, ahí se alcanza a ver todavía, es K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo base 10. ¿Y cuántos datos dijimos que tenemos? Ya los contamos hace rato. Son 30. Entonces, por favor, compañera Elia Miranda, ¿podrías decirme el resultado de esa operación? Con logaritmo base 10. Espere, lo estoy tecleando. Sí, no hay problema, te esperamos. Profesora, Mande. ahí no es 1.322. Ay, Dios, a ver, se me fue el avión. A mí A ver, me salió 1.225. no sé, a ver, espérenme. Puede ser. ¿Qué escribí mal? 1 punto más. A ver, otra vez, ¿me repites déjame escuchar a la compañera otra vez? ¿Cómo? ¿Dices que es tu operación? ¿Yo o mi otra compañera? A la que me dijo que había una corrección ahí en un valor. Sí, Entonces, a ver, escucho. Para acá la regla dice 1 más 1.322. Ok, 1 más 1.322. ¿Así? En lugar de 3.322. Sí. Ok, ¿y después qué dice? Perdón. No digo que esté mal, solo quiero saber si tú tienes o conoces esa expresión, ¿qué más dice esa expresión? Quiero saber. Por el logaritmo base 10 del número de datos. No. Digo, a lo mejor era otra conversión con otro logaritmo. No, tiene que ser esta de aquí arriba. No es así como mencionas.
¿vale? Entonces, por ahí, si alguien tenía ese valor como conocido de antes, no, chéquenlo bien, a lo mejor están por ahí perdiendo algo. Ok, ahora sí, la cuenta que le solicitaba a Elia, ¿cuánto es eso que está ahí? A mí me salió 1.225. Ok, a Profa, ver. a mí me salió 5.9. 5.9. Sí, Ajá. 5.9. Sí, igual a mí 5.9. El valor correcto, efectivamente. Tengan cuidado con el logaritmo que teclean. En la calculadora hay un log y hay un ln. Entonces, voy a ver aquí si tecleo ln, a lo mejor me da el resultado que dice la compañera. Ajá. No, de hecho, si tecleo ln me sale 2.29. Entonces pongan 1 más 3.322 por la tecla que dice log, logaritmo de 30, les va a salir 5.29, 69, 96, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es correcto? Todos los que me dijeron 5.90 algo, lo que acabo de decir. Sí, profesora. Ok, bueno, entonces ahí chequenle, ¿no? No se hagan bolas con su calculadora. Este valor, entonces, ya lo calculamos. K es igual a 5.9069 y voy a poner otros puntos suspensivos porque en realidad parece que es un número irracional. Entonces, bueno, no podemos tener un número 69, profe. 69, perdón, sí, es 64, 69, Profesora, tengo una 69, 96. Adelante. ¿Cuántos decimales podemos poner para el número de clases? ¿O lo podemos redondear? Ninguno, exacto, es lo que vamos a hacer. No puede haber un número de clases fraccionario, porque el número de clases me va a indicar cuántas categorías tengo y solo pueden ser enteros. Entonces aquí hay que redondear. La regla del redondeo dice que para el número de clases aproximemos al entero superior que sigue. Entonces, en nuestro caso, el entero superior sería 6 clases. ¿Sí? Y nos vamos a quedar con ese valor. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Vale, entonces ya. Eso es aplicar la parte 1. Vamos ahora a la segunda parte, que sería etapa 2, dice anchura de clase. Hay que aplicar esta expresión. El valor máximo de nuestros datos menos el valor mínimo de nuestros datos entre el valor que encontramos ahorita, que es el número de clases. Entonces, lo aplicamos aquí. Flechita para allá. Valor máximo y valor mínimo. Hay que ubicarlos de la tabla. Entonces, me voy a regresar. Le voy a hacer un poco de zoom para que ustedes con sus ojitos me ayuden. Y vamos a ver. En el primer renglón, el valor más chiquitito es un 85. Primero lo chiquito, vamos a buscar. Ok. En el segundo renglón, el valor más chiquito es 65. Entonces ya le ganó, ¿no? Ya le ganó el 65. 65 y 340. Sí, 65 es el más chiquito y luego 340. A ver, nomás déjenme revisar el de abajo. Ok, sí. Entonces, este sería el mínimo y 340 que anda aquí abajo sería el máximo. Vamos a tomar esos como referencia. Entonces, máximo menos mínimo, 340 menos 65, vamos a poner anchura de clase R es igual a 340 menos 65 entre 6. Cuenta, por favor. A ver, Es alguien que me valide la cuenta. 45.83. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces voy a ponerle ahí. Esto es aproximadamente, lo voy a cortar a 2. 45.83. Bueno, entonces, pues aquí hay que tomar un criterio. Aunque me salen decimales, quiero que observen algo. Yo puedo dejar la anchura de clase sin problema con un decimal, eso no tiene inconveniente. O con 2, si ustedes quieren, ¿no? No hay problema. Pero, ¿realmente serían útiles los decimales? Sería la pregunta. Observen sus datos. Eso depende mucho de los datos que tenemos.
En los datos que tenemos, nosotros estamos observando que pues porque así salieron, no hay ningún decimal. Mi sugerencia es, si no hay ningún decimal, pues también en las clases no tiene caso que incluyan decimales, incluyan puros números enteros como límites de los intervalos de su clase. Entonces, bueno, dada esa situación, vamos a redondear el valor de abajo. Si hubiera decimales, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí burdo, si esos decimales tuvieran 2 decimales, o sea, fueran 128.41, ¿no? Tuvieran 2 decimales por ahí los datos, entonces me conviene redondear este número justamente a 2 decimales. Y así, o sea, dependiendo cómo sean sus datos, acomoden ese ancho de clase para dejar menos huecos entre las clases. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Esa sugerencia, duda o pregunta? ¿No? Ok. Eso es mucho como ya de experiencia, ¿no? Como de para no hacer pues algo que como que no tiene mucho sentido de acuerdo a lo que estamos trabajando. Entonces, por la razón que acabo de decir, nuestro ancho de clase lo voy a aproximar, por ejemplo, a pues 46. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ya tengo mi ancho de clase. Etapa 3. Vamos a elegir el inicio de la primera clase. El inicio de la primera clase se sugiere que sea el valor más pequeño. Es una sugerencia también, no es mandatorio. Pueden agarrar, pues porque ustedes quieren, a lo mejor un valor antes, en lugar de 65, que sea 64 o 60. ¿Lo pueden elegir ustedes así? Sí lo pueden elegir, pero la verdad es que no tiene caso irnos más atrás de algo que no existe en mis datos. Entonces, más vale pues trabajar con lo que tenemos. El valor de la primera clase, su límite inferior, va a empezar en el 65, que es mi dato más pequeño. ¿Sí? Entonces ya, ese es el de la primera clase. Seguimos leyendo en la misma etapa. Para los límites inferiores de las clases siguientes, sume al primer límite de clase la anchura de clase. Ok, entonces me regreso acá. Ya tengo mi primer límite. Ahora voy con la segunda clase. Para la segunda clase, el límite inferior, ¿cuál va a ser? Pues el 65 más mi anchura de clase, que es 46. ¿Cuánto es eso? 111. 111. Perfecto, 111. Entonces voy a borrar aquí ese valor y ya pongo el número específico. ¿Ok? Listo. Y la redacción dice, para las siguientes clases, haga lo mismo. Ahora, para la tercera clase, el límite que voy a tomar como referencia es el de la clase anterior, que sería el 111. El 111 súmenle la anchura de clase, que serían 46. Ese lo puedo hacer rápido. Me daría 147. No, 157. 157. Sí, ya voy a corregir. Entonces, por querer hacer todo rápido, la maestra se balconea. Ahí está, 157. Para las demás hacemos lo mismo. ¿Cuántas clases tenemos? 6, ¿no? Entonces, tercera, cuarta clase, sería 157 más 46, porfa. 203. Ok. Para la quinta clase, 203 más 46. 249. Y para la sexta clase, 249 más 46. 295. 295. ¿Escuché bien? Sí. Ok. Gracias. Ya terminamos. Esos son los límites inferiores de cada clase. ¿Bien? Bueno. Seguimos. Ahora, cuarta etapa. Voy a hacer un poquito de zoom para que puedan leer. Dice, los límites, ahora, vamos con los límites. Voy a poner otro color más agresivo. Pero quiero uno que pinte así. Ahí está.
Para los límites superiores, ahora tenemos las cifras más grandes que pueden pertenecer a diferentes clases. Como ya dijimos, estamos fijándonos en números enteros. Entonces, ¿qué entero puede pertenecer a esta clase sin interferir con la siguiente? Pues el entero anterior. Por ejemplo, 110. ¿No? Entonces, con eso aseguro que ese entero no se va a repetir. Y hago lo mismo con todas las demás clases. Aquí vamos a tener 156. Está muy ancho este plumón. Está. 150. Ay, ¿por qué? No puedo, espérame. Algo está pasando aquí con el pluma esta. Elegí mal. Así. 156. Luego 202. Luego 248. Luego 294. Y por último, ¿cómo vamos a elegir el último de los intervalos? A ver, ¿quién me hace una operación? ¿Cuánto es 110 menos 65? 45. 45. ¿Ok? ¿Cuánto es 156 menos 111? 45. Ok, más para corroborar. A ver, 102 menos 157. 45. 45. Entonces, ¿qué creen que tengamos que hacer aquí para que se vea uniforme mi tabla y completarla en el último caso? A Sumarle 295, 45. ¿qué le hago? 5. Exacto, le sumo Sumarle 45. ¿Cuánto me da eso? 340. Ok, 340. Y déjenme borrar esta línea fea. Hay una pluma que está rara y no pinta bonito. 340, me dijeron. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Listo? Ya terminamos. Entonces, ya terminamos nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores de cada clase. ¿Vale? Ese va a ser nuestro intervalo donde vamos a considerar cada una de las clases y lo que tenemos que proceder ahora es a contar cuántos valores hay en cada clase. Pues aquí le vamos a poner aquí a esta tabla. Esta partecita son las clases. Profesora, una duda. Te escucho mientras dibujo. Ajá. Por ejemplo, cuando se pone el límite superior, pero son valores muy pequeños como en el examen diagnóstico, ¿lo podemos reducir por una décima o siempre tiene que ser con entero? No, también lo pueden reducir por una décima. Sí, eso ya lo arreglan ustedes un poquito de acuerdo a los datos. Por eso dije, ahí hay que ser muy observadores con los datos. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces ahí están mis clases. Ahorita contamos la frecuencia, eso es lo más rápido del mundo. Quiero que observen algo, y antes de que, me regrese a la redacción. La recta numérica de todos los números reales, voy a poner aquí alguna recta numérica, pues es continua, ¿no? Entonces, en esa recta numérica, pues aquí están esos intervalos, suponiendo, ¿no? Por aquí vamos a colocar un 0, y supongamos que por aquí ya anda el 75, por aquí anda el 110, por aquí anda el 156, etcétera. Bueno, las clases están agrupadas para que aquí haya un intervalo, el primero, pero ojo, del 110 al 111, que está aquí juntito, la siguiente empieza en 111. Si somos estrictos, ¿están ustedes de acuerdo que en la recta numérica ahí hay un hueco? ¿Sí o no? El hueco que abarca del 110 abierto hasta el 111 abierto. Ahí hay un montón de números todavía que no están en mis clases. ¿Se entiende que ahí hay un hueco? Sí. Chicos. Y eso va a pasar en las otras clases. ¿Sí? Entonces, a veces es un entero, casi, como acá,
y a veces es un decimal, pero la verdad es que entre clases sí va a haber esos tipos de huequitos. Entonces, para subsanar ese tipo de huequitos, vamos a construir ahora lo que se llaman, como le pusimos acá, ver, fronteras de clase. Es que de repente se fue la palabra. Las fronteras de clase dice que son las separaciones de cada clase, pero sin los espacios creados por los líderes. Aquí, el espacio creado entre cada clase es de 1. ¿Estamos de acuerdo? El límite de clase, entonces, lo vamos a elegir de manera que esté repartido, que sea una línea divisoria aquí a la mitad en ese hueco. ¿Cuál sería el valor a la mitad de ese hueco? ¿Quién me dice? 0.5. Bueno, 0.5, ¿no? Ahí en medio, ajá, ajá. Pero en realidad ese 0.5 no sería el 110.5, porque estamos allá a la altura de 110. Sí, ¿no? Sí, profesora. Entonces, esto vamos a hacer para todas las clases. Los límites de clase son los siguientes. Voy a colocar aquí. Aquí ya se va a ir quedando nuestra tablita. Entonces, observen el hueco. El hueco en este caso es de 1. A 1 lo dividen a la mitad y entonces les va a dar 0.5. Y eso lo suman al límite superior de la clase. Entonces, 110 más 0.5 quedaría 110.5. La otra quedaría 156.5, 202.5, 248.5, 294.5 y se acabó, ¿no? Porque aquí en el último intervalo, aquí va a estar el de 294 y aquí va a empezar el 295 y va a terminar en el 340. Pero ya es la última clase, entonces esa ya no le vamos a construir un límite de clase. O podemos hacerlo sumándole 340 al anterior. Sería 340.5, si queremos ponerlo aquí. No hay problema. Bueno. ¿Dudas o preguntas? ¿Esto no es lo que se le llamaba discriminar, maestra? ¿Discriminar? ¿Cómo discriminar? No me suena esa palabra conocida. Pero bueno, si quieren lo reviso, a lo mejor alguna bibliografía lo mencionará así. ¿Discriminar qué o cómo? Es que recuerdo de mi Adelante, curso puede ser, o sea. antiguo de estadística, algo así, pero... Ok, lo revisaré a ver si sí. A lo mejor puede ser que sí. Yo no conozco esa palabra. Bien, entonces ya tengo los límites de clase. Ya hicimos esta etapa 5 y la etapa 6. Marcas de clase. Esos son los puntos medios de cada clase. Esos pues se encuentran fácil, ¿no? ¿Cómo encuentro el punto medio entre el 65 y el 110? Pues nada más sumo 110 más 65 y divido entre 2. Por favor, ¿cuánto me da esos valores? 110 más 65 entre 2. ¿Quién ayuda? 87.5. Gracias. El siguiente, para la siguiente clase. ¿111 más 156 entre 2? ¿Qué onda? 133.5. 32 o 33, por ahí me parece escuchar. 33. 33. Ok, gracias. 157 más 102 entre 2. 179.5. Excelente. 204 más 248 entre 2. 225.5. Ok. Y 249 más 294 entre 2. 271.5. 271.
Muy bien. Y el último, 295 más 340 entre 2. 317.5. Ya terminamos. Muy bien. Gracias, muchachos. ¿Qué haría sin ustedes? Es en serio, no me estoy burlando. Así me ayudan mucho porque no tengo que estar yo también en la calculadora y luego estoy escribiendo y luego nada. Muy bien. Pues ahí está. Profe, Ya terminamos como la estructura de esta tablita inicial. ¿Qué pasó? Escucho. bueno, también es igual de la marca de clase irle sumando la anchura de clase, ¿no? Da igual lo mismo. Ajá, también puede ser, o sea que, bueno, que encuentres la primera marca de clase, que sería la mitad, y puedes sumarle el anchura de clase. Sí, también te va a dar igual. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Digo, yo ocupé la definición, es que así viene en el libro, ¿no? La marca de clase está en la mitad de la clase. Entonces, pues, ¿cómo lo encuentro? Pues a la mitad, ¿no? Pero sí, la operación es equivalente. Listo, ya terminamos esta estructura. Miren, la verdad es que esta parte se ocupaba mucho porque antes, estoy hablando de muy antes, muchachos, creo que hasta antes de que yo naciera, pues las herramientas tecnológicas eran limitadas, todo se hacía a mano, las gráficas pues de cosas que la gente reportaba en sus artículos científicos, las hacían a mano por increíble que pueda parecer. Entonces, era muy importante pues hacer las cosas bien, a mano. No digo que ahora no lo sea, pero afortunadamente nosotros vivimos en una época pues donde ya podemos hacer esto de una manera más rápida o alguien, en este caso un programa, lo puede hacer por nosotros. Sin embargo, sí es importante que lo sepan hacer, ¿sí? Entonces, bueno, esto es la estructura de las clases. Ahora, en esas clases se llama distribución de frecuencias porque el paso final, pues lo único que hay que hacer es como empecé. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Decía allí, es contar el número de datos que aparecen en cada una de las clases y a eso le vamos a llamar frecuencia. En particular, le vamos a poner un apellido que se le llama frecuencia absoluta. Ahorita van a ver por qué, porque también hay otros tipos de frecuencias. Frecuencia absoluta, entonces, me voy a regresar y sí les voy a pedir que por favor, pues me apoyen con sus ojitos para que no me vaya a equivocar en ir contando cuántos datos hay en cada clase. Voy a anotar aquí en una hojita para no estarme regresando tanto. O ustedes hagan lo mismo. En una hojita anoten rápido las clases y vamos a la tabla y contamos juntos y ya lo ponemos todo abajo en la tabla como debe de ser. Ay, ya pluma ya se echó a perder. ¿Qué le pasó? Es nueva. A ver, bueno, ustedes ahí anótenle también. Déjenme ver aquí que tengo que escribir rápido. Aquí está A ver, 65 a 110. Ahora, no sé qué les pasó a mis plumas. Ya no saben. A ver, déjenme ver. Espérenme. Este obstáculo no me lo tenía previsto. Ay. A ver. Ok, plumón. A ver, tú no me puedes fallar. Vamos a ver. Libreta. Y escribo. 65 a 110, 111, 156, 157, 202, 23, 248, 249, 294 y 295, 340. Sale, me regreso a la tabla de datos porque hay que contar. Chan, chan, chan. Listo. Ok, vamos. Entonces, en la primera clase, del 65 al 110. Los voy a ir tachando para que ya no los tengamos que ver después y a ver si sí funciona. Entonces, 65 hasta el 110. En el primer renglón está es 1, era un 100. Luego 2, 3 y 4. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? Luego, abajo, en el otro renglón, 5, 6. Según yo ya. Abajo. 7. 8. Y creo que ya.
¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces tus ojos y los míos parecen decir lo mismo. Ay, me da mucho coraje que mi pluma de Miniso ya no sirva. Estaba muy linda. Ay, ya se des... ya le pasó algo muy feo a mi pluma. Ah, bueno, ya, adiós. 8. Veamos. Siguiente. Ahora vamos con el 111 al 156. Voy a cambiar de color. Vamos a poner ahora un verde. En el primer renglón, nada. Ah, no, sí. En el primer renglón estoy mal. Este es 1, este es 2 y ya. Segundo renglón, este 3, este 4, este 5, este 6, ya. Tercer renglón, 7, 8, 9, 10 y ya. ¿Correcto? ¿Ven algo ahí? Sí. 10 entonces, ¿no? Sale. Tercero, vamos ahora a cambiar con amarillo. Del 157 al 202. Ay, a ver si no me equivoco. A ver. 1, 2, 2 en el primer renglón. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Sí. Ay, esto de contar datos a ojo, no sé ustedes, pero pues sí tiene ahí su, su dificultad. Vamos a ver el siguiente. Del 203 al 248. Ay, 203. Bueno, a ver si no la regamos. Nada en el primero, nada en el segundo, nada en el tercero. 0. ¿Sí? En el segundo es 230, ¿no? 230, creo. En el segundo. Así, 230. Ya me estoy volando el 230. Ya ven, mis ojos sí me engañan. Son 230, ¿no? Este y este. Ahí está. Entonces serían 2. Ya, ahora sí. Sale. Vamos con otro color. Ay, ahora uno feo, un café. 249 al 294. 249 al 294. Sería nomás Uno. uno. ¿Verdad? ¿El 270? Ya. Sí. Y por último, ya pues los que quedaron. A ver si es cierto. Ay, quítate. Del 295 al 340, pues queda el 340, que es el extremo. 1, el 340 está 2 veces 2. Y ya, se acabaron. Listo. Entonces, creo que 2. Voy a pasarlo abajo a la tabla. Ya los contamos a ojo. Adiós. Y vamos a ponerlos aquí. Colocamos frecuencia absoluta, primera clase 8, segunda clase 10, tercera clase 7, cuarta 2, quinta 1, sexta 2. Aquí, pues aunque no es 100% seguro, una manera que al menos podemos pensar que lo hicimos bien es contando todas las frecuencias. Si yo sumo todas las frecuencias que están aquí y voy a poner un símbolo de una vez, FI, cada una de estas es una frecuencia. Esta le estoy llamando F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Entonces, haciendo la sumatoria de las diferentes Fs desde I igual a 1 hasta 6, obtenemos, voy a hacerlo en la calculadora, 8 más 10 más 7 más 2 más 1 más 2, 30. Uf. Bueno, entonces, si yo 30, puedo pensar que no hay ningún error. No quiere decir que de verdad no me voy a equivocar. Como lo hicimos a ojo, es probable, ¿no? Que a lo mejor hayamos contado mal. Pero bueno, al menos ese es un buen indicio. Ya podemos estar más o menos tranquilos. Y listo. Hemos construido nuestra tabla de distribución de frecuencias más básica que puede existir.
Aparte de la frecuencia absoluta, vamos a veces a necesitar otros tipos de frecuencias. La frecuencia que se le llama frecuencia acumulada. En una frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La frecuencia acumulada se calcula de la siguiente manera. Esto ya es adicional, ¿eh? La tabla de frecuencias termina como ahí en lo azul y esto ya es adicional. Siempre la primera frecuencia acumulada es idéntica a la primera frecuencia de la primera clase. Pero a partir de la segunda clase, lo que vamos a hacer es sumar la frecuencia de la segunda clase más la frecuencia anterior. De manera que aquí la frecuencia acumulada sería 18. Hasta esa segunda categoría tendría 18 datos. Hasta la tercera categoría tendría que sumar esta más las dos anteriores. Nos podemos ahorrar la cuenta si sumamos 7 más 18. 7 más 18 serían, 25. apoyo con la calcu, 25. 25. 25. Y así le vamos haciendo para todas. 2 más 25 serían 27, 1 más 27 serían 28 y 2 más 28 serían 30. Cosas que tenemos que checar en la columna de la frecuencia acumulada. Voy a borrar aquí algunas líneas guía que puse nada más para que me vieran con los ojos donde estaba yo contando. Ahí está. Cosas que hay que checar es que siempre la frecuencia acumulada, como dijimos, la primera corresponde con el primer dato. Y la última, esta es la pluma fea. La última debe corresponder con el valor total de mis datos. Si yo tengo eso, pues también puedo tener una certeza de que el procedimiento que hice es correcto. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno. Ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias y pues ya, esta vamos a ponerle aquí. Esta es nuestra tabla de distribución de frecuencias. Empezamos la clase diciendo que nuestro objetivo era agrupar los datos en categorías y que eso lo podemos representar por medio de una tabla o por medio de un gráfico. Una vez que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, hay varios gráficos que podemos realizar cuando queremos visualizar la información de una manera, a manera de dibujo, pues. Nosotros, en nuestro curso, vamos a enfocarnos en tres, póngale, tres representaciones gráficas. No es, otra vez, que sean las únicas que existen en el mundo. De hecho, hay muchas gráficas que se pueden hacer y dependiendo qué quiero ver rápido, es más adecuado una u otra, ¿sale? En nuestro curso, para los temas que siguen, las que más vamos a estar visualizando son tres y por eso las vamos a construir ahora y nos vamos a enfocar en esas. Los gráficos más básicos que vamos a tratar serán 1. El histograma. El histograma es una gráfica de barras que ustedes ya seguramente conocen, que tiene las siguientes características. Lo voy a hacer aquí el dibujito y voy a poner junto las características que tienen que cuidar. En el histograma, nosotros vamos a construir barras que están centradas en las marcas de clase. Ajá. Y que no tienen huecos entre ellas. Ese es un histograma.
digamos, estrictamente, como lo conocemos en estadística. Yo sé que si ustedes se van al Excel, el Excel les presenta histogramas, o más bien gráficas de barras muy bonitas, donde agarra y les hace así, esta es tu primera barra, y deja un hueco, y esta es tu segunda barra, esta es tu tercera barra. Sí, yo sé que eso lo hace el Excel, pero estrictamente en el área de estadística, eso no lo hagan. Porque aunque parece una cosa absurda, así como de, pero es que a mí me gusta que tenga hueco en medio, en realidad ese hueco en medio en estadística tiene un significado. Entonces, no tiene que tener su histograma ningún hueco entre las barras para considerarse un histograma estadístico. En ese sentido, entonces, nuestro histograma esperamos que se vea más o menos así. Voy a poner un histograma cualquiera, no es el de junto. Ahorita hacemos el de junto. Pues mi gráfica, pues tendría que verse así, y luego la otra barra, y luego la otra barra, y luego la otra, uy, se me fue ahí, luego la otra, y etcétera, ¿no? Así, todas pegaditas, una junto a la otra. Y cada barrita tiene que estar centrada en la marca de clase. O sea, el anchito de la barra tiene que estar repartido así. ¿Se entiende? ¿Dudas o preguntas? Así se tiene que ver su histograma. Como para el examen lo van a tener que realizar a mano, pues no hay problema, no se tienen que pelear con ningún programa y lo pueden pues realizar así con estas características. Otro de los gráficos que vamos a realizar es el polígono de frecuencias. Se me olvidó, se me pasó algo muy importante. Estoy definiendo lo de los huecos, que eso, es que como eso lo hace el Excel, o sea, siempre me peleo con ustedes por eso, ¿no? No lo pongan así. Y ustedes, pero es que así lo hace el Excel. Pues sí, pero no. La altura de las barras, eso me faltó poner, la altura, la altura de las barras es la frecuencia de cada clase. Entonces, mientras que abajo vamos a poner las marcas de clase como referencia, en la parte vertical vamos a poner como referencia la frecuencia. Puede ser un histograma de frecuencias absolutas, que es el más usual, o también de frecuencias acumuladas. No es muy usual el segundo, pero también se puede hacer, ¿sale? Entonces, por eso le voy a dejar nada más el tipo de frecuencia, para que pues pueda ser de cualquiera de las dos tipos. En el segundo tipo de gráfico que vamos a realizar, que es el polígono de frecuencias, otra vez nosotros vamos a dibujar aquí unos ejes, y en el polígono de frecuencias la característica importante es la siguiente. En el polígono de frecuencias, otra vez, las marcas de clase junto con la frecuencia de esa clase se presentan como puntos coordenados. Es decir, voy a hacer los pares. Vamos a ponerle una etiqueta a las marcas de clase. Le voy a poner M minúscula, nada más para que me acuerde. Y pues obviamente hay diferentes marcas de clase. Esta sería la marca de clase 1, esta sería la marca de clase 2, esta sería la marca de clase 3, etc. Entonces, los pares coordenados que me estoy refiriendo son marca de clase, que puede ser cualquiera, le voy a poner un subíndice I, coma, frecuencia I. Cuando dibujen eso, entonces para cada clase van a tener una serie de puntos, ¿no? Si son, por ejemplo, como tenemos allá 5 clases, o 6, perdón, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, y pues aquí le voy a poner 6. Ahí están sus puntos. Y a este le voy a poner la etiqueta M, 1, 2, 3, 4, M4, F4, ¿no? Le voy a poner como referencia 1 para poder hacer la etiqueta. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Los puntos
se unen por líneas rectas. Líneas rectas. Ahí está. Entonces, 1. Punto, 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 punto y punto. Ahí terminó mi polígono de frecuencias. Ujú. ¿Dudas o preguntas? Sí, yo tengo una Ya se lo pregunta, sabe. profesora. Adelante. ¿Podemos combinar el polígono de frecuencias con el histograma o lo va a querer aparte? Lo pueden combinar para que ahorren, ¿no? Ahí como tiempo en estar graficando ejes. No hay problema. Ujú. Ok, gracias. De nada. Bien, el último. Adelante, escucho. Por ejemplo, en el histograma, lo del medio sería la marca de clase, pero, ¿y en sí el que determina la barra sería la clase? No, son los límites de clase. Ok. Aquí y acá, como no debe de haber huecos, recuerda que construimos por eso los límites de clase. Le voy a poner aquí una etiqueta. Estos son los límites de clase. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Terminamos ya. Ay. ¿Qué iba a hacer? A ver, ya me perdí. Histograma, polígono. Ah, sí. La última. La ojiva. La ojiva es un polígono de frecuencias, pero que se realiza para la frecuencia acumulada. Entonces, ya no voy a poner más descripción, porque ya sabemos hacer un polígono de frecuencias, solo que ahora vamos a tomar como referencia las frecuencias acumuladas. Se le llama ojiva por el tipo de cosa que nos va a salir. En una ojiva, ustedes siempre van a esperar un gráfico que tiene esta forma. Un poquito más achatado, un poquito más alargado a veces, pero en un polígono de frecuencias siempre los puntos van a ir creciendo. ¿Sale? De manera que les va a quedar algo así. Bueno, pues entonces ya terminamos. Como primera actividad, entonces ustedes, ya que sabemos cómo construir cada una de las representaciones gráficas, pues construyanlo de este ejercicio que tenemos aquí, con esta tabla, en casita, al rato que tengan tiempo, lo hacen bonito ahí en una hoja cuadriculada y lo dejan ahí en sus notas, ¿no? Con eso terminamos la revisión de distribución de frecuencias y ya los próximos días estaremos trabajando con, que sigue, pues ya cosas de, ay, se me fue el avión, déjenme pensar, ¿qué sigue? ¿Es probabilidad? O ya es déjenme ver aquí mi temario, que no he puesto. Estoy revisando, ahorita no puedo abrirlo rápido, tengo que ver otras cosas. Bueno, la siguiente semana ya son nuevos temas, entonces esto no lo echan por la borda, sobre todo, así voy a ser muy enfática, sobre todo la parte del histograma. Lo que es segundo y tercer parcial, van a ver que las gráficas que vamos a estar analizando casi siempre están representadas a través de histogramas. Entonces sí es importante que aprendan a hacer bien este tipo de cosas. No quiere decir que los otros no los vamos a usar nunca, pero el 80% de las veces vamos a ver en el libro o en cosas que les deje de leer histogramas. Así que bueno, ahí échenle un ojo. Pues gracias, eso sería todo por mi parte. Entonces, nos vemos el día. Y no sé si tengan alguna duda.